Bueno, y la semana pasada hablamos acerca de las bebidas azucaradas y cómo las podemos ir eliminando, ir corriendo de nuestra dieta diaria para tener mejor calidad de vida. Pero sobre el final de la nota hablamos de la genética y un nuevo término, para mí totalmente nuevo, la epigenética. ¿De qué se trata? ¿Cómo incide en nuestra vida y cómo también incide en nuestras distintas patologías? Ya está con nosotros el doctor Alejandro Amarilla del Centro de Calidad de Vida del Instituto de Cardiología. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás, Miriam? Un gusto de nuevo estar contigo. Y sí, un tema realmente muy interesante porque está ligado con la vida diaria de las personas y con la evolución del ser humano. Cuando uno habla de genética, piensa inmediatamente de la herencia. Exacto. ¿Sí? Entonces dice, bueno, ¿qué traigo yo en mi genética? El color de ojo, el color de pelo, la altura, lo que traen mis padres. Yo tengo una herencia de un lado más que de otro. Bueno, y se van mezclando los genes y se va conformando un individuo. Pero en realidad, este individuo trae una carga genética interna, ¿sí? Y trae ciertos caracteres que se van a expresar y otros que no se van a expresar, quizás en toda la vida, ¿sí? Traemos inclusive dentro de nuestra genética enfermedades que pueden estar dormidas toda la vida y un día se pueden despertar. Y también traemos, por ejemplo, aptitudes y talentos que también pueden estar dormidos toda la vida y un día se pueden despertar. Entonces tenemos aspectos negativos y aspectos positivos, para llamarlo de alguna manera, en nuestra genética. El punto es que si realmente esto ya estamos como predestinados a padecer estas enfermedades o predestinados porque mi familia la tiene, entonces todos son hipertensos, todos son diabéticos, o yo vengo de una familia de obesos, te dicen algunos pacientes, o cosas así. Entonces, y la realidad es que es un error pensar de esa manera. Es ciertamente lo que te decía antes, se nos transmiten en los genes parte de esto, pero el ambiente donde nosotros nos movemos y nos desarrollamos influye directamente en nuestra genética para, a través de influjos, estímulos que recibimos, que transformamos en productos químicos internos, provocar como marcas en nuestro propio ADN para despertar o no despertar estos genes dormidos. A ver si lo entiendo, doctor. Quiere decir que, por ejemplo, si en mi familia nunca hubo enfermedades coronarias y de golpe yo desarrollo una enfermedad coronaria, poniéndome como ejemplo imaginario, ahí estoy también respondiendo a esas modificaciones del ambiente y yo despierto y no necesariamente mis antecesores lo tengan. ¿Me entendí bien? Totalmente, me entendiste bien. Son las dos cosas. O puedo traerlo dormido y despertarlo, ¿sí? Porque por ahí la traigo la carga dormida y despertarlo con los estímulos que voy a dar, porque me crío en un ambiente, por ejemplo, sedentario y obesígeno, ¿sí? Bien. Y de repente tengo un niño obeso y sedentario, y entonces tempranamente en la vida despierto esa posibilidad, o no hay esa carga, y entonces en la familia no hay nadie que tenga esto, pero uno a temprana edad desarrolla un infarto de miocardio o un cáncer. ¿Sí? Bien. Y entonces uno se pregunta, pero ¿qué pasó acá? Y es el ambiente que ha influido, y si nosotros decimos siempre que las enfermedades son poligénicas, o sea, tienen muchos factores generadores, ¿sí? Y el ambiente donde vivo, si estoy en un ambiente de fumadores, por ejemplo, si estoy en un ambiente tabáquico, digamos, antes estaba permitido fumar en lugares cerrados y era la causa fundamental y principal de enfermedades en no fumadores. Exactamente, ¿sí? El fumador pasivo. El fumador pasivo. Entonces, ¿por qué? Y porque absorbía el ambiente en donde estaba, ¿sí? Y despertaba posibilidades o desarrollaba posibilidades de cánceres. Bien. Esto está estudiado y ya desde 1940 y pico empieza a acuñarse el término, y en los últimos años se habla mucho de esto que llamamos epigenética, ¿sí? Perfecto. Y la epigenética está presente en toda nuestra vida cotidiana y es un poco lo que todo nuestro ambiente alrededor va a influir en nuestra propia genética y nos va a provocar enfermedad a nosotros, pero también puede influir positivamente. O sea que también puedo tener un ambiente beneficioso y que eso haga que o yo no despierte enfermedades o mejore mi genética en adaptaciones para ciertos medios que me son nocivos, digamos, por así decirlo. O sea, por ejemplo, a ver,
Las especies de animales. ¿Sí? Hay especies que están influidas justamente por esto, por los cambios climáticos y demás. Hay mariposas que desarrollan colores distintos en las alas dependiendo de la estación en que estén transcurriendo. Esto es una adaptación que ha hecho el ambiente para supervivencia. Los alimentos. Hay, por ejemplo, en las abejas, alimentar a una larva con jalea real, ¿sí?, en cierta cantidad, proporción, con esas proteínas y esa saliva de las otras abejas, hace que desarrollen hormonalmente ovarios y que tengan producción de nuevas generaciones, digamos, ¿sí? La transforma en una productora de huevos, ¿sí? ¿Qué pasa con las otras que se alimentan con menos de ese producto y más de otra cosa? Son obreras. Entonces, fíjate cómo influye la exposición con una misma carga genética, digamos, la exposición a un producto diferente. Perfecto. Esos son ejemplos así de la naturaleza que podemos ver. Nos pasa en las personas, vemos personas gemelos que han sido han sido separados y han ido a una familia donde se consume cierto tipo de alimentos y en otra que se consume otro tipo de alimentos, y desarrolla enfermedad de una clase y no, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que el ambiente está influyendo directamente en nosotros. Ahora, doctor, yo me imagino, ¿no? Dentro de muchísimos años, cuando estudien nuestro cuerpo, y esto es algo que me da vueltas, nos van a encontrar con patologías y hasta deformaciones que no las tenían nuestros abuelos. Caso del efecto celular, por ejemplo. Absolutamente. Porque vivimos mirando para abajo, vamos a tener otra formación de los dedos. Vos fijate que por todos lados está, así que en internet se ve la evolución del hombre, y esa que empieza del mono y se pone el Homo erectus cada vez más alto, el otro que va caminando y el otro que camina derecho, y empieza después la involución del hombre a un individuo que está en una computadora sentado de esta manera así. Bueno, esto es real, y las patologías que trae la posición del sedentario en la computadora, del punto de vista osteoarticular, y del punto de vista de las contracturas musculares, y del punto de vista del colesterol elevado, de la hipertensión arterial, la diabetes y demás, del sedentarismo que tiene por tantas horas por día de estar en esa posición, es real. Entonces esto que vos decís es cierto. Pero te digo otra cosa más. La mala noticia de todo esto también es que, además de influir en nosotros, le influye a nuestra herencia. Eso le iba a preguntar directamente, esa era mi siguiente pregunta. O sea, si esto que nos afecta a nosotros ya se traslada genéticamente. Sí, estas marcas en los genes van a hacer que evolutivamente traslademos estas vivencias que tenemos nosotros a nuestra descendencia, ¿sí? Y, como te repito, las cosas que hacemos bien también las trasladamos. Bien, ¿sí? Bueno, por lo menos vamos a tirar buenas noticias. Desarrollamos más el cerebro, por ejemplo, la inteligencia, y las generaciones de chicos van a aprender mucho más de lo que nosotros sabemos. Y tendrán muchas más posibilidades, pero como contrapartida le estamos heredando un mundo de sedentarios y de obesos y de enfermos cardiovasculares. Entonces no nos van a alcanzar todos los recursos en salud para poder sostener a los enfermos, que van a estar bien quizás de la cabeza, pero del cuerpo no. Ahora, doctor, ¿cómo hacemos para hacer la desprogramación? Para darnos cuenta y poder tener la posibilidad de cambiar esto. Primero es importante saber de esto. Perfecto. Y esto es un primer paso importante, saber darnos cuenta que el ambiente nos modifica y que lo que hagamos o dejemos de hacer va a modificar nuestra propia salud. Exponernos a algo o dejar de exponernos a algo, al sol me expongo o me dejo de exponer al sol y tengo menos o mayor chance de cáncer de piel. Perfecto. Esto lo sabemos, ¿sí? Sabemos que existen factores de riesgo, pero hay que entender que esto influye genéticamente a las personas. También adaptaciones, ¿no? Las personas que no se exponen al frío, por ejemplo, ¿sí? Que viven abrigados en un ambiente climatizado y demás, cuando salen al frío tienen más propensión a enfermedades respiratorias. Esto es claro, y lo tenemos a nuestro hijo de chiquitito en una burbuja, y cuando salen afuera no toleran nada, ¿sí? Lo mismo pasa con el calor, lo mismo. Por eso la gente que hace actividad física al aire libre tiene mucho más defensas, ¿sí? No solo por el efecto ejercicio y endorfínico que mejora las defensas de todo punto de vista, sino también por la exposición y la adaptación que genera a estos ambientes que no son los climatizados. Fíjate vos cómo influye positivamente eso en las personas y nos puede generar una generación de gente más adaptada que otra generación que está más desadaptada. Son adaptaciones genéticas que vamos logrando
con hacer o dejar de hacer algo. Tomar decisiones que sean útiles a nuestra vida. Sí, y muy importante, si tenemos un tiempito, te quiero decir con respecto a qué pasa con el ambiente y el estrés. Porque eso da para hablar, sí. Da para hablar mucho. El ambiente del estrés, y te hago una introducción si querés ahora, y lo tocamos después en el siguiente programa. Me encantaría. ¿Por qué? Porque la epigenética tiene que ver directamente con esto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estrés, la gente empieza a pensar inmediatamente que es algo dañino para el cuerpo. Y en realidad hay que hacer la diferenciación que hay un estrés bueno y hay un estrés malo. Y podemos estar influidos por adaptaciones positivas del estrés bueno, epigenéticas, y por adaptaciones negativas del distrés o el estrés malo, que nos hace muchísimo daño y nos enferma. Y el 70 al 80% de las consultas que yo tengo en el consultorio a diario tienen que ver con esto. Tienen que ver con la epigenética, tienen que ver con el estrés y tienen que ver con la exposición a factores de riesgo que enferman a la gente. Entonces, si dejamos de ver a los órganos como los enfermos y vemos al ambiente como productor de esto, podemos hacer cambios en las personas que modifiquen la salud. Hacemos una cosa, la próxima semana hablamos de este tema, hablamos del estrés y del distrés, y me gustaría también ya enganchar otro tema que está muy de moda y que realmente nos atañe a todos. Estamos hablando de la actividad física. ¿Qué pasa cuando? Exactamente, pero ¿qué pasa cuando a raíz de la temporada y de la estacionalidad nos volcamos masivamente a hacer actividad física, no estamos preparados, y eso también va en detrimento de nuestra salud? ¿Le parece? Totalmente, me parece un tema muy interesante y están relacionados. Tanto lo que hablamos del estrés, el distrés y el ejercicio físico, por un lado, como una adaptación positiva, ¿sí? Y que tenemos que saber cómo hacerla, porque todo es malo o bueno dependiendo de la dosis. Me encantó. Doctor, un placer como siempre. Pausa y ya regresamos.